semana ustedes realizaron en La Serena una firmatoria, básicamente para entrar como en el ámbito local. ¿Cómo les fue en ese proceso? ¿Cuántas firmas lograron registrar? Bueno, la encargada regional es la ex gobernadora Susana Verdugo, y ella está coordinando todas las firmatones o encuentros. En la región vamos bastante bien. Nos quedan, creo que unas 100 firmas por reunir para poder constituirnos ya como partido en la región. Y la idea nuestra es poder constituir 4 regiones de aquí a unos 20 días, que serían Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Los Lagos, donde estamos bastante próximos, y así sumar esas 4 regiones a las 4 regiones que nos permitieron constituirnos oficialmente como partido, que son O'Higgins, Maule, Ñuble y Araucanía. Y en general nos ha ido bastante bien. Después de la inscripción del partido en el CERVEL, que fue el 21 de noviembre, Sí. Han aumentado, 19 de noviembre. el 19 de noviembre, han aumentado las personas que se han ido inscribiendo porque vieron que era un hecho real y cierto que el partido existía. Muchas veces las personas como que esperan el puntapié inicial y deciden inscribirse, y eso claramente nos ha favorecido en estas 2 semanas, donde las inscripciones por vía de clave única casi se duplicaron, ¿no? A lo largo de todo Chile. Perfecto. En ese sentido, ¿ustedes ya tienen definido algunas cartas aquí en la región para las próximas elecciones de gobernador y municipal? Nosotros teníamos un desarrollo en el tiempo de lo que veíamos. Inicialmente nuestra propuesta iba más enfocada al tema parlamentario presidencial, pero las cosas se fueron desarrollando de una manera distinta a la que uno inicialmente había planificado. Por eso ya en la última vez que estuvimos juntos con la doctora en La Serena, planteamos la posibilidad de llevar candidatos a concejal, alcalde y gobernadores. No se ha dado todavía la definición de los nombres, pero hay muchas personas que están bien dispuestas a asumir roles, entre ellos la misma doctora, que si bien dice que no quiere, no tenía mayor interés, cuando se dan situaciones como las que estamos viviendo en estos días en Chile, todas las personas que habían estado con dudas siempre dicen, bueno, si es necesario yo asumo un rol. No hemos definido todavía, porque no estamos inscritos como partido, no es nuestra prioridad hoy día el tema electoral municipal o parlamentario. Hoy día nuestra prioridad es inscribirnos como partido y levantar fuerte y clara la voz del no al plebiscito que se quiera hacer en abril. Ese es nuestro objetivo hoy día. En eso estamos con toda nuestra energía diciendo que no puede, por la violencia que se ha dado, por el miedo, cambiarse la manera en cómo se modifica una constitución. Nosotros no tenemos problema en que se modifique la constitución en todas aquellas materias que sean necesarias o donde haya una mayoría importante. Pero claramente esto no era el tema de discusión hace 2 meses atrás. Y hace poco menos de 2 años tuvimos una elección donde la opción del presidente Piñera sacó un 55% de los votos. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que fruto de un atentado terrorista, casi al nivel de las Torres Gemelas, sin pérdida de vidas, eso sí, Chile fue girando porque los políticos aprovecharon esa instancia de violencia extrema para instalar un debate que hace 2 meses no existía. Existían debates respecto de urgencias sociales, y ustedes han sido testigos, por ejemplo, del drama de la salud en la región de Coquimbo. Todo el tema hospitalario en la región de Coquimbo se viene arrastrando hace 8 años, 10 años, desde el terremoto, ¿no? Que tenemos ahí una situación crítica en el hospital. Y tanto girado que incluso vándalos y anarcos han sido capaces de destruir instalaciones de salud aquí mismo, ¿no es cierto?, sin respetar lo que son las verdaderas urgencias de las personas. Por lo tanto, nuestro esfuerzo principal es constituirnos como partido y levantar la opción del no, que creemos que va a tener un mayor respaldo del que dicen hoy día estas pseudo encuestas.
Independiente esa voz de no a la nueva constitución se va a mantener en todo ámbito, independiente que se pueda restablecer el orden público, principalmente también pensando en que no solamente la oposición ha levantado el tema, sino que también el gobierno incluso también de hecho fue un gran acuerdo que se celebró el 15 de noviembre, entonces eso se va a mantener a todo ámbito. Sí, porque el acuerdo es ilegítimo. El acuerdo se obtiene en base a la violencia. El gobierno no lo tenía dentro de su programa de gobierno y la propuesta de la oposición actual tampoco era de las primeras prioridades. ¿Por qué no lo terminó de hacer Michelle Bachelet? Si Michelle Bachelet inició un proceso constituyente que fue un fracaso. Se reunieron a lo largo de Chile 300.000, 400.000 personas a debatir sobre la nueva constitución. ¿Era una urgencia social en ese momento? No lo era. Esta es una constitución que se dice que tiene un origen ilegítimo que yo discuto, porque fue la misma constitución que permitió el traspaso de mando a Patricio Elwin. Es una constitución que fue sometida a un plebiscito en el año 89, es una constitución que fue modificada y votada en el Parlamento en la época de Ricardo Lagos. Por lo tanto, ahora lo que podría darse es una nueva ratificación de que no es una urgencia social cuando la gente se manifieste por el no. Y si se manifiestan por el sí, nosotros vamos a participar activamente convocando a personas que se inscriban como candidatos a esa comisión constitucional o asamblea constituyente, como le quieran decir. Pero claramente lo que nosotros queremos es que volvamos al orden público, a la confianza internacional, y solo lo vamos a lograr cuando haya un camino claro de desarrollo hacia adelante. Si gana el sí, la incertidumbre va a permanecer por 2 años más. Y la incertidumbre lo que ha generado en Chile hoy día es cesantía, es quiebras de empresas, porque el miedo no es capaz de generar el daño económico que se está viviendo hoy día. Las barricadas y los saqueos afectan y mucho a los emprendedores, pero lo que realmente daña la confianza país, la economía, ha sido esta incertidumbre. ¿Qué inversionista, sea nacional o extranjero, sea grande o pequeño, hoy día quiere invertir si no sabe si a futuro va a respetarse el derecho de propiedad como lo conocemos, si se va a respetar la libertad de expresión como la conocemos, el derecho a reunión como lo conocemos, el derecho a la libre educación como la conocemos, o la libertad de culto como la conocemos? Porque si prima la teoría de la izquierda, aquí va a haber una hoja en blanco. Por 2 años habría una hoja en blanco. Y nosotros creemos que eso daña irreparablemente el destino de Chile. Perfecto. Solamente para entender y precisar, entonces, en el caso de que en el plebiscito de abril se decida hacer una nueva constitución, el Partido Republicano no presentará cartas para la convención constituyente. Sí, al revés. Vamos a participar en todas las acciones. Una cosa es que nosotros digamos que esto se puede detener en abril, diciendo que no fuerte y claro, y que volvamos a trabajar sobre las urgencias sociales, pero si esa opción no fuera mayoritaria y sale el sí, nosotros claramente vamos a influir y vamos a presentar candidatos a todas las instancias que se den, ya sea de los procesos electorales normales o de asamblea constituyente. No hay una dicotomía ahí, entendiendo de que ustedes primero van a hacer un llamado al no. Ninguna, porque nosotros hoy día lo que decimos es que esta norma constitucional, que puede tener varios autores, cumple con los requisitos necesarios para que Chile se siga desarrollando, creciendo, bajando los niveles de desigualdad. Cuando nosotros evaluamos cualquier índice social, cultural, el que usted quiera medir, todo ha sido progreso. Algunos podrán decir que fue menos de lo que esperábamos, pero en el ambiente donde nos movemos, en el continente donde estamos, Chile pasó a ser de la colonia más pobre, el país más pobre, al país más observado internacionalmente. Bueno, si eso no prospera, claramente nosotros seguimos siendo parte de Chile y queremos ser parte de los que desarrollen la nueva constitución si la gente mayoritariamente decide que no quiere esta. Pero primero tenemos que advertirle, una nueva constitución no va a solucionar los problemas que usted cree y está cayendo en el engaño político que le dicen una nueva constitución es un nuevo Chile. Eso no es verdad. Y eso hay que decirlo también fuerte y claro. Pues una consulta. Si se logra determinar, porque acá sale una información del primer ministro de Bolivia,
donde informa de que hay grupos de guerrilla que ingresaron a su país desde Chile y los tienen detenidos. Si se logra legitimar, o sea, probar de que esto ha sido programado y preparado para presionar al gobierno actual y a través de una presión no natural del pueblo, sino que preparada desde afuera, ¿qué tan legítimo va a ser este cambio de constitución o todo lo que se está proponiendo de asamblea constitucional? Yo desde ya digo que la propuesta y el acuerdo político se funda en una situación de violencia extrema que deslegitima el proceso. Si aquí nadie puede decir que quemar 30 estaciones de metro es un estallido social, eso fue un atentado terrorista y el gobierno no ha sido capaz de instalar ese concepto y decir las cosas por su nombre. Aquí no es que a cada estación hayan llegado 5.000 personas a destruir un bien público. A cada estación llegaron grupos pequeños o personas individuales a causar daño a la infraestructura pública. ¿Y qué es lo que buscan con eso? Generar temor, miedo. Y a partir de ahí, hábilmente, grupos políticos bien organizados instalaron un concepto que no corresponde, que es el estallido social. Y podemos verificar eso mismo con los dichos de una ex agregada cultural de Chile en Cuba, Florencia Lago, que hoy día está en Venezuela haciendo una exposición y mencionando con nombre y apellido que aquí hay una organización no de entes externos, sino de una agrupación política que encabeza la Mesa de Unidad Social. Lo dice ella, que es parte de eso, no lo digo yo. Sí. A confesión de parte, relevo a prueba. Por eso te digo, para terminar la idea, ¿qué tanta legitimidad puede tener todos estos planteamientos cuando el 65% de la población votó por este gobierno en la Araucanía, con otro programa? 55 a nivel nacional. 55 a nivel nacional, perdón. Votó por otro programa, votó por otra idea. Entonces, ¿qué tanta legitimidad puede tener lo que viene para adelante cuando quienes eligieron a este presidente no tienen esta idea? Sí, las cosas pueden cambiar democráticamente y las personas podrían en una elección legítimamente decir, después de lo que ha pasado, queremos algo distinto. Pero eso no cambia la ilegitimidad del origen y la causa que lleva a ese cambio constitucional. El gobierno ganó con un 55% de los votos a nivel nacional, con un 65% a nivel de la Araucanía, lo ganó en las urnas, y hoy día en la calle un grupo de izquierda muy radicalizado, usando el lumpen, usando el narcotráfico, usando el anarquismo, obliga a los políticos en general a someterse a algo que la ciudadanía hace 2 meses no tenía en prioridad número 1. La segunda pregunta y la última que quiero hacer se refiere a la economía. Tenemos una economía virtualmente destruida, y los indicadores van a ser aparentemente producto de efecto dominó, causa-efecto, ¿cierto? Están rotas la matriz más básica que son las MIPES, ni siquiera las pymes, las MIPES, que dan mucho trabajo en Chile. ¿Cómo lo vamos a hacer con todas estas demandas que se están poniendo sobre la mesa? ¿Cómo se va a financiar esto? La economía primero se recupera con certeza, con seguridad jurídica, con Estado de Derecho. El gobierno puede dar muchas líneas de acción para colaborar, para respaldar a las MIPYMES, a las pymes, ¿no es cierto? Pero si no hay certeza jurídica, Chile no va a recuperarse del daño causado. Una cosa es el miedo que puede generar la violencia, los saqueos, las barricadas, la destrucción de las cosas, pero eso no destruye necesariamente las economías de un país. Lo que sí destruye la economía de un país es la falta de certeza jurídica, es la falta de confianza para las personas que van a invertir, sean pequeños o grandes. Y mientras eso no se aclare, no se va a recuperar. Nosotros podemos recuperar incluso el orden público, pero ¿quién da la certeza de que eso va a permanecer en el tiempo? ¿Quién nos asegura que no va a haber otro atentado terrorista en 6 meses más que genere el mismo miedo, la misma preocupación y sea utilizado una vez más por los políticos de siempre? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de instalar también como llamado a votar que no. Si cuando la gente se manifieste en esa ocasión, si lo hace mayoritariamente por el no, nosotros le vamos a decir a Chile y al mundo que aquí sí hay certeza jurídica. Y que a partir de esa norma constitucional, que puede tener cambios, si la misma Constitución contempla que con 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado uno puede modificar todo en la Constitución.
Y hoy día, además, decir que las urgencias sociales que están planteadas, que dicen relación con la previsión, con el empleo, con la infraestructura que se paga vía peaje, todo lo que está planteado no pasa por la Constitución. No, pero no. Son leyes aparte. Yo quiero preguntarle, sí, respecto a lo que usted mencionaba hace algunos momentos, cuando decía que el impulso de este proceso constituyente es ilegítimo, ¿no será también un poco negar un poco lo que la ciudadanía también está pidiendo? ¿En qué momento analizamos lo que la ciudadanía pide? ¿Lo analizamos el 1 de octubre o el 1 de noviembre? Porque el 1 de octubre te puede ver cualquier encuesta y el porcentaje de ciudadanos que decían que primera prioridad del cambio constitucional era cerca del 3,5%. Y en los últimos 15 años el porcentaje mayor de interés por el cambio constitucional llegó a un 5,6%. Si miramos las encuestas, yo creo que incluso puede ser menor, porque las encuestas no reflejan siempre lo que está pasando. Cualquier encuesta que se realice después del 18 de octubre está alterada, porque la ciudadanía no está pasando por un proceso de paz. Y cualquier encuesta que yo tome después de eso está afectada por el miedo. ¿Cuántas personas dicen que sí quieren un cambio constitucional con tal de que pare la violencia? O sea, yo le puedo preguntar a cualquier turista o a cualquier residente de La Serena, si le dicen firma aquí después del incendio del Costa Real, y le van a decir ¿dónde firmo para que esto termine? Y por eso es ilegítimo. Porque el miedo paraliza y el miedo hace tomar decisiones distintas a las personas que en una situación sin violencia habrían decidido. Usted en otros medios nacionales ha dicho de que Chile no despertó y que el presidente fue el que se quedó dormido. Así es. Usted, bueno, ya lo hemos conversado acá en estos casi 15 minutos, pero el presidente se ha demorado en responder, pero ¿mantiene usted que se quedó dormido? Totalmente. Y cuando ha despertado, ha tomado decisiones incorrectas. ¿Y no será que el mismo discurso del presidente Piñera también levantó un poco más o exacerbó la ciudadanía? Que yo creo que lo primero que debiera haber hecho el presidente es haber señalado que aquí estábamos bajo una amenaza terrorista y que se buscó un golpe de Estado. Y que hay algunos que sostienen esa línea y por eso siguen avalando la violencia. ¿Y por qué cree que no lo dijo? Hay que preguntarle a él. Yo lo que he señalado es que el estado de emergencia se debería haber planteado el día viernes 18 de la mañana. Nosotros deberíamos haber amanecido con un estado de emergencia, porque el primer intento de destrucción de una estación de metro fue el jueves en la noche. Por lo tanto, si nosotros analizamos el tema, por ejemplo, de la evasión, ¿alguien piensa que eso fue espontáneo? Eso fue organizado. Y eso venía de antes del alza a los 30 pesos. O sea, buscaron la oportunidad para hacerlo calzar con lo que ellos buscaban. Podría haber sido en la PEC, perfectamente. Este mismo estallido de violencia podría haber ocurrido cuando estuvieran todos los líderes internacionales en Chile. Se adelantaron por un tema puntual, que fue mal manejado. Usted le puede poner todos los adicionales que quiere, pero claramente el llamado a evadir venía hace más de un año por los mismos círculos de líneas de acción de izquierda. Habían rayado, nosotros vivimos durante un año todo lo que fue la violencia en el Instituto Nacional. O sea, al menos en la región metropolitana, la arteria principal de Santiago se cortaba una vez a la semana con violencia extrema. Eso era un aviso claro de que el gobierno no estaba reaccionando. Y en este sentido, ¿cree que fue un acierto haber sacado a los militares o pesa mucho a la historia del país que un presidente elegido democráticamente saque a los militares a la calle? Yo creo que le pesa solamente a él. A mí no me habría pesado nada. Igual que no le pesa a ningún chileno cuando vio salir a las Fuerzas Armadas a proteger a la ciudadanía después del terremoto, después del tsunami, después de cualquier evento de la naturaleza. Las mismas personas siempre han solicitado el resguardo de su seguridad, de sus vidas, de sus bienes a las Fuerzas Armadas. Si nadie tiene temor de las Fuerzas Armadas, si los que aquí instalan ese concepto de la historia son aquellas personas que también colaboraron con el quiebre de la institucionalidad. Y quizás al presidente le pesaba más porque él habló de los cómplices pasivos. El Ejecutivo elaboró el proyecto sobre el rol del Ejército para proteger
responsabilidad penal para los... Primero, el gobierno no necesitaba plantear esa situación, no necesitaba hacer un cambio constitucional y un cambio legal para decretar el estado de emergencia. Hoy día el presidente puede dictaminar el estado de emergencia y determinar dónde quiere el refuerzo de las Fuerzas Armadas. Él puede hacer decretos de emergencia focalizados por lugares. Como el presidente no lo quiere hacer y quiere compartir la responsabilidad, bueno, le ha solicitado al Congreso, en concreto le ha solicitado a la izquierda de Chile, que hagan un gesto patriótico de decir que esta es una manera de terminar con la violencia. Si yo hubiese sido presidente, habría tomado las medidas de acuerdo a la ley y la Constitución que se me facultan y asumir las responsabilidades que corresponden a esa decisión. Nuestro presidente no lo quiere hacer y uno tiene que respetarlo. Por eso nosotros también estamos hoy día en la situación de apoyar lo que él está pidiendo al Congreso, diciendo, nosotros no lo habríamos hecho así, pero ya que él no lo quiere hacer así, nosotros vamos a respaldar esa solicitud para que al menos la ciudadanía tenga claro que es la misma izquierda que avala la violencia la que no quiere asumir cierto grado de responsabilidad que en otros países ocurre. Ustedes pueden hoy día ir a Francia, a Italia, a Bélgica y van a ver Fuerzas Armadas desplegadas en las ciudades. ¿Y a alguien le llama la atención? A nadie, porque todos quieren que se resguarde la seguridad. En esos países han habido atentados gravísimos, aquí también. ¿Por qué a alguien le podría afectar o chocar que en un lugar de infraestructura crítica vea un despliegue de soldados cuidando lo que a todos nos sirve? Bueno, vamos a Italia hoy día, hay 500 puntos que son resguardados por militares. José Antonio, ya al menos por mi parte la última pregunta, ¿usted cree que tanto la izquierda como la derecha han utilizado o han usado este escenario y la situación, la crisis, para hacer diálogos y para también hacer una especie de populismo, sí, tanto de izquierda como de derecha? Total. Pero sí, lo que vimos en ese acuerdo, que todavía no llega a plasmarse en un documento, tuvieron que hacer una comisión técnica para aclarar lo que firmaron a las 2 de la mañana. ¿Por qué los mismos que no pudieron enfrentar los problemas de las urgencias sociales nos van a dar la solución mágica y vamos a tener un nuevo Chile después de una nueva constitución? Los mismos que hoy día no han sido capaces de determinar que el mayor abusador en Chile es el Estado. ¿Sí? ¿Dónde está el botín? En el Estado. ¿Dónde están los mayores fraudes a Chile? En el Estado. Sí, cosa que veamos lo que ha pasado en la Junji, en la Junaep, en distintas reparticiones públicas donde no hay responsables de nada y los recursos son de todos los chilenos. ¿Dónde están los operadores políticos? En el Estado. ¿Dónde están los parientes? En el Estado. Pues Antonio, una pregunta con respecto a lo mismo, que he tenido esta duda hace mucho tiempo. Si hubieron 20 y tantos años de gobierno de concertación donde los medios de comunicación por muchos años han ido denunciando abusos, malversación, platas que no quedaron claras. Cuando entran gobiernos de derecha, ¿por qué no se hace una investigación a fondo y se expone abiertamente lo que todos sabemos y a través de los medios en investigaciones periodísticas se han refrendado? Fueron especial, en fin, hay una cantidad enorme de reportajes. Yo tampoco tengo una respuesta a eso, porque cuando se dio el tema, por ejemplo, los falsos exonerados, Por ejemplo, yo era parlamentario y le solicité al gobierno que hiciera una investigación exhaustiva nombre por nombre. No lo hicieron. Bueno, yo más que eso, habiendo sido parlamentario, habiendo solicitado comisión investigadora, resoluciones políticas, ¿qué más puedo hacer? Nosotros hicimos una investigación exhaustiva respecto del fraude en la ARCIS. Y aquí ustedes tienen un diputado que fue secretario general de la ARCIS y que hoy día pontifica de lo que tiene que hacer. Y todavía no responde del fraude que cometieron con los administrativos, con los profesores, con los alumnos, mataron los sueños de los alumnos de la ARCIS. Y hoy día es el presidente de la Comisión de Hacienda y todavía no explica dónde está la plata de la ARCIS. Bueno, preguntémosle a los políticos de siempre por qué no toman las denuncias que ha hecho la prensa libre. Y eso también va a quedar en cuestionamiento. Con una nueva constitución, ¿quién garantiza que va a haber libertad de expresión como la que conocemos hoy día? Pregúntenle a los medios de comunicación ecuatorianos
¿qué pasó cuando estaba Correa en el gobierno? Pregúntenle a los medios venezolanos que existían antes del narcodictador de Maduro, cómo era la prensa venezolana y cómo es hoy día. Pregúntenle a los medios de comunicación bolivianos cómo era mientras gobernaba Evo Morales. Bueno, esas son las asambleas constituyentes. Entonces, también los medios de prensa tienen que preguntarse si es que hay una nueva constitución que parte de una hoja en blanco, ¿van a tener los mismos derechos garantizados de libertad de expresión? ¿Cómo vamos a tener ley mordaza como han pedido hace bastante tiempo, Bueno, no, la señora pero Bachelet? todo queda en cuestionamiento y la incertidumbre se va a mantener durante 2 años hasta que venga el plebiscito de salida, porque hay un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Bueno, vamos a tener que esperar 2 años para ver si esa constitución es aprobada o no, porque el plebiscito de salida también podría decir el trabajo que hicieron los constituyentes durante 2 años lo rechazamos. De hecho, diputado, señor Cas, exdiputado, el Frente Amplio tenía un proyecto súper complejo en contra de los medios de comunicación en la campaña anterior para reformarlos y hacerse cargo, porque sobre pretexto que eran la mayoría del Estado. Y eso quedó plasmado, efecto que también generó una gran polémica cuando los medios de comunicación, en el periodo de la señora Bachelet, se quejaron porque ella también quería objetar unos artículos que se habían expuesto. Mire lo que pasó y también cuando se hizo la se hizo investigación una serie periodística del caso Cabal, o cuando la revista ¿Qué pasa? Hace un planteamiento investigativo, o cuando CIPER Chile hace un tema investigativo, cuando el Mostrador hace un tema investigativo. ¿Qué pasa a nivel de los distintos gobiernos? Se genera una especie de escándalo. Bueno, si los medios de comunicación tienen investigaciones profesionales hechas como corresponde, bueno, yo tengo que asumir. Todos hemos sido objeto de artículos periodísticos. Y uno tiene que asumir. En el escenario... Yo, por ejemplo, antes de que sucediera todo esto, fui objeto de una investigación periodística. Yo le dije, bueno, aquí está todo, ustedes ya conocen todo de mí, pero ahora yo quiero conocer todo lo de los otros candidatos, porque me tocó a mí. Bueno, qué bueno que me haya tocado a mí, porque eso fija un estándar distinto para todo el resto. Indudable, la prueba de la blancura. Pero no se hizo. En el escenario actual, considerando la cierta polarización que tiene el país, el Partido Republicano y principalmente la carta de usted sigue siendo viable dentro del contexto. Hoy día el Partido Republicano es un partido de extrema necesidad para Chile, porque decimos las cosas por su nombre. Todos los que estamos aquí somos personas comunes y corrientes que hemos asumido un desafío, que es no sucumbir al miedo. Es decir, Chile tiene un camino tremendo por delante, en la medida que se respete la libertad. Si se pierde la libertad, bueno, vamos a ver que Chile es sometido a regímenes como el que vivió Bolivia hasta hace unas semanas atrás, como el que sigue viviendo hoy día Venezuela, como el que vivió Ecuador, presidentes que no pueden volver a sus países. ¿Usted cree que si Maduro deja de ser presidente va a quedar libre? ¿No? Evo Morales hoy día no puede hablar en universidades en México. Bolivia tomó decisiones que quizás Chile debería tomar, que es cortar relaciones con Venezuela y con Cuba. Nosotros se lo planteamos hace mucho tiempo al gobierno de que quería cortar relaciones con la Embajada de Venezuela y con la Embajada de Cuba. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Una pregunta antes de terminar. ¿Y no será que tenemos un problema de justicia en este país? No es de partidos políticos, ni de fiscales, ni de presidentes, sino que ninguno se va preso. Nunca se ha logrado ponerle el cascabel al gato. En Chile hay un problema ¿No serán los jueces de los que las, nos generaron de las esta diferencia? personas que componen las instituciones. Claramente en Chile hoy día el Ministerio Público no está cumpliendo con su deber. Si no, tendríamos a los fiscales a todos enfocados buscando a los terroristas uno por uno, y están hoy día más preocupados de procesar a los carabineros que han actuado en ciertas manifestaciones que perseguir a los terroristas. Después, los jueces. Cuando uno ve un juez que es capaz de darle una salida alternativa, un saqueador, uno dice, ¿qué esperamos? Cuando vemos que jueces han caído en el consumo de droga dura y no tenían sanción hasta que los medios de comunicación no lo exponen, bueno, decimos, bueno, ¿qué está pasando entre el Poder Judicial? Cuando vemos un Poder Judicial que cuestiona a otros poderes del Estado, legislando según su criterio, no según la ley, claramente tenemos un problema en la justicia. Y tenemos un problema también grave en el Parlamento.
Si ¿quiénes subieron el número parlamentario? Los mismos parlamentarios. En contra de la voluntad de la gente. Ustedes pueden hacer una encuesta hoy día de si mejoró la calidad de la política o no mejoró. De si era necesario tener 35 diputados más o no. Y la gente va a ser súper clara en decirle no mejoró la calidad de la política y ninguno de nosotros quería más diputados. ¿Y cómo ha visto el rol justamente de la representación política en el Parlamento, específicamente de RN y la U? Entendiendo que... Muy débil. No, solo gracias. Y hoy en día subiéndose a cualquier propuesta populista. Si no puede ser que diputados de gobierno planteen infringir la Constitución. Si la Constitución es muy clara, si yo quiero aumentar el gasto, lo tiene que hacer una propuesta presidencial. ¿Quién sabe cuánto es el presupuesto que se tiene? ¿Quién sabe cuáles son las expectativas de crecimiento? El Ejecutivo. Los parlamentarios, por algo en la Constitución, tienen restricción de aumentar los gastos, porque responden a la demanda populista. Porque si la galería está llena de un sector, van a votar de acuerdo a ese sector. Entonces hay que preguntarle a los parlamentarios de derecha, ¿por qué quieren infringir la Constitución? O sea, cuando yo veo a la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, decir, a ver si alguien se trae al Tribunal Constitucional, está desafiando la institucionalidad. Si yo puedo compartir con ella que hay que mejorar las pensiones, pero voy a hacer infringir la Constitución al Parlamento para llegar a esa meta. Ese es el peor de los mundos que nos podemos imaginar. El populismo desatado. Los llamados de Mario Deportes también dándole plazo al Ejecutivo. Es un error. Igual que es un error que el gobierno le ponga un plazo a Carabineros para responder un informe de un organismo internacional que vela por los derechos humanos. Carabineros tendrá que responderle a los tribunales de justicia. Pero ¿por qué le tiene que responder a cualquier persona que viene a Chile y dice que hay violación de los derechos humanos? Bueno, si se dio un abuso, ese abuso se va a denunciar como corresponde, se va a hacer la investigación como corresponde y nuestros tribunales van a dictaminar la sentencia. Pues si somos un país libre y soberano. O sea, cualquier persona va a venir a Chile y nos va a decir lo que tenemos que hacer o no hacer. Yo al menos me pongo a eso. Bien. Muchas gracias. Bien.